¿Qué hacer si mi jefe o mi jefa es una persona narcisista? Bueno, voy a utilizar esa máscara porque realmente son unos seres que son unos depredadores emocionales. Te voy a contar de un caso real. Hace unos días recibí una llamada para pedir alguna orientación de uno de mis clientes. El contacto es una mujer de recursos humanos, que son mis principales vínculos dentro de la empresa. Evidentemente, por ética no te voy a contar qué empresa es, ni mucho menos, ni dar muchos detalles al respecto, solamente el caso para ejemplificar cómo se comportan estas personas narcisistas y además qué necesitamos o qué podemos hacer en esas situaciones. Y aunque las investigaciones hasta el momento y los datos que existen nos indican que la mayoría de las personas de género masculino son más tendientes a padecer ese trastorno de personalidad del narcisismo, el caso es de una mujer que es Mando y que pues realmente ya últimas investigaciones más recientes sí han estado indicando pues que también las mujeres están teniendo este padecimiento, pero bueno, no es un padecimiento, es un trastorno de la personalidad y que realmente están como a la par de la cantidad de personas que en masculino. ¿Por qué sucede esto? Miren, posiblemente esto se ha derivado de que en el masculino de mucha mayor vergüenza el plantear que están siendo víctimas, porque de hecho son víctimas del maltrato emocional que provoca una persona con ese tipo de trastorno. Y es más factible que lo manifieste la víctima femenina que está padeciendo esas situaciones de un masculino a que un masculino plantee estas situaciones que está padeciendo que realiza una persona femenina, o mejor dicho, de género femenino. Así que el caso es de una mujer narcisista. Me encanta usar esa máscara de mi hijo. Nos divertimos mucho con ella. Paréntesis. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, básicamente, esta gerente tiene una vinculación sumamente fuerte, más bien una manipulación con uno de los dueños socios de la empresa. Entonces, el nivel de poder que siente que tiene es altísimo porque prácticamente se ha vuelto una mano derecha, una mano de mucha confianza de ese dueño sobre esta mujer narcisista. Seguramente le ha manipulado de un sinfín de maneras para que le tenga tanto poder a esta mujer. Y entonces, lo que diga ella le hace caso. Independientemente si, por ejemplo, hay datos, hay comprobaciones de hechos, de situaciones en las cuales se dice, está errando, está equivocada, no, aunque tenga la información, le da la última palabra a esta mujer. Hechos que se están teniendo, muy bien. 1, hay una rotación bastante alta, constante, de la gente que está a su cargo. 2, hay quejas constantes de los comportamientos, de las actitudes, de las formas de trato y comunicación que esta mujer tiene con su personal. Hay una desmotivación sumamente alta de ese sector, de esa área donde ella es la encargada. Las evaluaciones, o los resultados de las evaluaciones e identificación de factores de riesgo psicosocial también arroja serios problemas de todo ese personal que está bajo su mandato. Y bueno, a pesar de todo esto, y aunque se le plantee a ese dueño socio toda la información, ¿qué crees? Que cuando escucha la versión de ella, entonces dice lo que diga ella tiene la razón, etc. Y entonces, esta persona narcisista, pues, ¿qué crees? ¡Feliz! En verdad es la primera vez que uso esa máscara, pero es que así por dentro, en sus mentes, es realmente como se manifiestan y piensan, O sea, esa forma burlesca, esa forma depredadora, destructora, así son. Y el caso así lo manifiesta, Ya hablando con mi contacto de la empresa que les mencionaba antes de recursos humanos, entonces ya me daba muchos datos, muchos elementos para poderte decir, ¿sabes qué? Híjole, sí me parece que no son rasgos narcisistas, que es una persona con el trastorno narcisista. También contemplando la cantidad de trabajadores que tienen, y verificando los datos que existen en porcentaje poblacional de existencia de personas con ese trastorno,
pues cumple con todos los elementos, es decir, es aproximadamente entre 1 o 2% de la población. Entonces, si es una empresa con 100 trabajadores, vas a tener entre 1 a 2 personas que tienen este trastorno, principalmente hombres, pero bajo mi experiencia ya trabajando en las organizaciones, está siendo a la par cantidades en mujeres, como es el caso que te estoy contando. Entonces, posiblemente sea las cantidades, habrá que aumentarla todavía un poco más, a que sean realmente 3 o hasta 4 personas, muy probablemente 2 masculinos, 2 femeninos, que tengan este trastorno de personalidad. Ahora, el caso en particular que lo vuelve más severo, pues de que es un mando y que además ya manipuló a uno de los dueños para poderlo tener en sus garras y poder entonces tener una cantidad de poder enorme. ¿Qué sucede cuando tenemos una persona así y que les ha sucedido en el ejemplo en particular? No me estoy inventando información, es tal cual parte de lo que sucede y lo que en ellos sucedió específicamente, pero es lo que pasa constantemente cuando hay un personaje así y que tiene ese puesto de mando y ese nivel de poder que ha obtenido. Maltrata al personal, impone lo que quiere, aunque haya datos que le demuestran que están en un error, no los acepta. Olvídense de que acepte una retroalimentación para cambios, mejoras, por mucho que se le aplique algunos mecanismos asertivos para indicarle mejoras. No lo acepta y tiene una actitud sobrevalorada de su poder, de su dominio, de sus capacidades, y que, bueno, esto en otro video que tengo también, búscalo en mis redes sociales, pues lo utilizan esos narcisistas porque es la máscara que se han creado, ¿sí? Es como un globo que han inflado enfrente de sí mismos, es su ego, que todos tenemos ego, pero en ellos en particular es un ego infladísimo que es totalmente falso. Bueno, el ego es una falsedad que tenemos como seres humanos, pero que nos ayuda a interactuar con el mundo, pero en el caso de ellos en particular se utiliza ese globo falso para no poder enfocarse, tocar lo que realmente son, que son personas con una autoestima sumamente baja. Y este globo tan inflado, entonces imagínate, con tanto poder, y entonces, no, pues yo lo que diga se hace, y como yo tengo en mis manos, y me secunda uno de los dueños, imagínate todos los demás que están en su subordinación, ¿qué es lo que hacen? Echa para atrás. Sabe perfectamente esta narcisista que ellos me tienen miedo. Y sí, tal cual, eso es lo que sucede. Tienen un pavor, entonces muchos de ellos tienen ya comportamientos pasivos, es decir, a todo dicen que sí, se callan, no están de acuerdo con algo, no lo manifiestan, si algo les molesta, incomoda, se lo tragan, se lo guardan, y lo único que va provocando esto es una desmotivación espantosa, una incomodidad y molestia constante porque tienen que enfrentar a este ser. Y entonces, para evitar esas confrontaciones, pues se ponen en esa posición de comunicación o ese estilo de comunicación pasiva, diciendo a todo que sí, y con ello dejando que sobrepase sus propios hasta derechos laborales, con tal de no entrar en conflicto con esta persona, porque son personas sumamente conflictivas. Cuando ya tienen ese nivel de poder, ya pueden sacar esa soberbia, porque te aseguro que con el mando le hizo todo un bombardeo. En relaciones interpersonales se llama bombardeo de amor, sí, pero posiblemente acá no es de forma amorosa. Bueno, de hecho no pueden amar, no tienen esa capacidad, de amar a los demás porque no tienen empatía, es muy pobre, por lo tanto no pueden tampoco amar. Pero seguramente el caso sí le estuvo haciendo a estas técnicas de manipulación, esta forma de bombardeo, de productividad, de aprecio, de valoración, etcétera, etcétera, y entonces pues ese dueño se ha sentido embelesado con todo y todo lleno de miel, a eso me refiero, de todo lo que en su momento le ha planteado esta mujer, y por lo tanto pues le brindó y le dio todo lo que ella pretendía, porque lo que pretendía es actuar como si fuera la dueña. No es la dueña, es una empleada, es una gerente. Pero dentro de su cabeza, te aseguro, estoy casi seguro que se siente dueña de la empresa o socia dueña de la empresa. ¿Y cómo logró este papel? Aunque no lo es realmente, pues lo ha hecho manipulando a este dueño, y por lo tanto lo tiene en su bolsa, lo tiene en la palma de su mano, y por lo tanto lo manipula, lo maneja como le da la gana, y por lo tanto actúa como le viene en gana.
Entonces, como probablemente se siente dueña, es que esto es en su forma en su fantasía, o sea, los narcisistas viven en una fantasía de la realidad, o sea, está la realidad y en su mente está tergiversada a una forma fantástica donde son los seres superiores, son los seres mayores, son magníficos, valen mucho, pero es falso, realmente es falso, pero utilizan cualquier forma y mecanismo para poder obtener, si no en totalidad, una sección que les haga creer su propia fantasía y realmente se la cree. Y por lo tanto, con las creencias que seguramente tiene respecto de cómo debe de actuar ya no un gerente, un mando, sino un dueño, en este caso que se cree la dueña de la empresa, pues son sumamente poco asertivas. Comportamientos ya muy violentos, como te mencionaba antes, con los maltratos a su personal, a su gente y las consecuencias que ya mencioné antes que esto tiene. Bueno, y entonces, ¿qué hacer en casos así? Bueno, te voy a mencionar parte de los elementos de la orientación que le di al caso para que les ayude a hacer el enfrentamiento de una manera mucho más asertiva con ese tipo de personajes. Y esto te puede ayudar también a ti si es que identificas o dices, ah, caray, esa mujer se está comportando o tiene esos rasgos o tiene esas formas que está mencionando fuera en el video también, y puede ser en tu caso hombre o mujer, narcisista, también actúa así. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos que tener el contacto con ese tipo de personas? Ahí te van algunos puntos. La técnica de la piedra gris. Es decir, se trata de mantener físicamente en tu rostro y por lo tanto en tu comportamiento, tus actitudes y tus palabras, una equiparación como si fueras una piedra y te imaginas a ti como si fueras una piedra y tu rostro neutral cuando estás interactuando con esa persona, algo así como, ok, ¿está bien? Lo que tú decidas, ¿de acuerdo? En lugar de lo que regularmente obtienen cuando interactúan contigo. Por ejemplo, oye, pero ¿por qué esto? No estoy de acuerdo. ¡Uy! ¿Notas la gran diferencia, piedra gris, a las reacciones emocionales? El narcisista lo que va a buscar es obtener reacciones emocionales de los otros. Para ellos es una forma de obtener energéticamente, o sea, se nutren energéticamente de ello. Por eso se les llama muchas veces como vampiros emocionales, porque lo que quieren es extraer esas emociones, ya sea de felicidad, ya sea de desagrado, de molestia, de enojo, de tristeza, de depresión. O sea, lo que quieren es que reacciones emocionalmente. ¿Por qué hacen esto? Porque en realidad tienen un vacío emocional y entonces quieren obtenerlo así de los otros, y para ellos es tan satisfactorio, en verdad lo gozan, lo disfrutan. ¿Qué disfrutan? Tus reacciones emocionales. ¡Me encanta! Porque eso significa que las manipulaciones, las acciones que están haciendo, están provocando eso en ti. Y para ellos es tan satisfactorio, lo disfrutan. Dentro de su mente es, ¡ay! Ve nomás cómo está reaccionando, ve nomás cómo me está gritando, ve nomás cómo se está enojando, ve nada más cómo se está sintiendo muy feliz. Porque sí, puede ser que provoquen o hagan acciones que provoquen placer, gozo, disfrute en el otro, pero no es porque realmente quieran brindar esas formas tan agradables a los otros, es para generar en ellos esa reacción, bajen la guardia, se sientan muy bien esos otros y luego utilicen otras formas más destructivas de manipulación. Por eso lo hacen. Y para ellos, el que tú reacciones emocionalmente es, dentro de sus formas de pensamiento, mira nada más cómo los tengo, cómo los manejo, cómo puedo provocar que actúen de X, Y manera. Y esto provoque que crean que los demás son unos estúpidos, que sean unos pendejos, así tal cual los ven. De hecho, este caso en particular, te aseguro que el haber manipulado a ese nivel a un hombre que maneja en su empresa, junto con sus socios, millones de pesos, imagínate el poder que siente que tiene para poder tener en su palma, de poder tener en sus manos las decisiones de una persona así. A este mando, realmente, esta mujer narcisista lo ve tal cual como un pendejo. Un hombre millonario que hace lo que ella dice, lo ve como un pendejo.
Sí, y me encanta. Entonces, cuando aplicamos la piedra gris, no le damos ese suministro de reacción emocional. Lo cual, ojo, sobre todo en las primeras ocasiones, o puede suceder constantemente, ese narcisista es el que empieza a reaccionar emocionalmente porque no está obteniendo de ti ese suministro y aguas. Que actúes con piedra gris no significa que la otra parte se va a tranquilizar. No, no va a suceder, tenlo muy en cuenta. Al contrario, va a provocar que explote más, que se enoje más, pero si tú te mantienes con ese estoicismo, esa tranquilidad, a pesar de esas nuevas reacciones, y se le llama esa ira narcisista, termina al final de cuentas por alejarse. ¿Por qué? Porque no está obteniendo eso de ti, porque no está reaccionando y por lo tanto no estoy teniendo poder sobre ti. Y lo que buscan tener esos narcisistas es poder sobre los otros. Entonces, cuando tú no reaccionas emocionalmente y estás con esta forma neutral en sus interacciones, a pesar de sus acciones, de sus manipulaciones, etcétera, entonces dice, aquí no es. Y entonces se alejan. Ya cortan esa comunicación, cortan al menos en ese momento esa interacción, se van y pueden no hacerlo también con sus formas manipuladoras, Por ejemplo, menospreciar, minimizar, buscar humillar, etcétera. No sé, un ejemplo, mira, tengo cosas más importantes que hacer que estar aquí contigo. De todas maneras, tú lo que haces, pues, ni aporta realmente a la empresa. Cuestiones así, pero de inmediato agarran y se retiran. Hacen esta última intervención como para decir, yo estoy ganando, porque el narcisista es lo que quiere, siempre ganar. En una discusión, en alguna reunión, en alguna problemática, buscan siempre ganar, siempre tener la razón, y entonces cuando ven que no hay la reacción emocional de tu parte, entonces tú eres quien está teniendo el poder, y no pueden con ello. Por eso el ver que no pueden tener ese control, sueltan su último ataque y se van. Y sí te recomiendo que después de eso, ahora sí saques lo que sientas, ese enojo, esa desesperación, esa molestia, esa incomodidad, que no se dé cuenta y que no tenga a alguien y no lo hagas enfrente de alguien que pueda transmitir la información después hacia esa persona, porque si se entera que después te desahogaste de todo lo que realmente estabas sintiendo, ya valió, porque entonces va a decir este narcisista, en realidad yo sigo teniendo el poder. Y lo que queremos es que no tenga el poder, que se pueda quedar con la creencia de que tiene el poder. Ahora te digo de otra técnica que se puede utilizar para aplicarles, para que crean que tengan el poder. Entonces, después de esta aplicación de la piedra gris, de esas reacciones de ira narcisista y ese último ataque que realiza, y ya que se alejó, entonces vete al baño, llora, vete a tu lugar de trabajo, escribe y miéntale la madre si quieres en un escrito, nunca la entregues, destrúyelo, rómpelo, yo te diría más bien quémalo o guárdalo en un lugar totalmente seguro para ti, vete a tu auto y ahí colócalo, no sé, pero haz algo que te ayude a vivenciar tus sentimientos adversos de esa interacción con este ser. Salte un rato a caminar, di que vas a ir a la tiendita y ahí mientras vas pensando, inventándole la madre, no sé, ahí ya sería aplicar algún tipo de técnica más específica que te ayude a soltar, porque no es quedarse con esos sentimientos ni tragártelos, es soltarlos, porque no es nada fácil aplicar la técnica y haya las reacciones de esa ira narcisista y recibir esa ira narcisista. Pero si te mantienes con esa forma estoica, le demuestras que tú tienes el control, que tú tienes el poder, y lo que querías era que se fuera rápido. Y es lo que logramos. Se va, pero quedas con esa emoción. Hay que soltarla de alguna manera, pero de nuevo, que no se entere de ello. Otra técnica que puede ayudarte a enfrentar ese tipo de personajes es el que le vendas la idea, esto depende mucho de la situación, pero le vendas la idea de que la última palabra, que la última decisión, etcétera, la tiene esa persona. Recuerda, lo que quieren es el poder, es el control. Entonces, aunque tú realmente sabes qué es lo que se va a realizar, cómo se va a realizar, etcétera, al último déjale que tenga la última palabra, pero orientas todo para que esa última palabra sea realmente lo que tú pretendes, deseas, necesitas. Y en lugar de que entres en choque y tú seas quien imponga la decisión o diga qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, etcétera, no,
Porque eso es lo que está buscando, que le enfrentes para entonces atacar y tú entonces reacciones y entonces con eso se nutre y con eso te vea como, ya había dicho antes, un pendejito, una pendejita. Entonces no, mueve toda la información para que entonces puedas plantearle, mira, pues podemos hacer esto, aquello, lo otro, tú decide lo que tú quieras. Así. Y sienta entonces que tiene la última palabra, que tiene el control y entonces diga, muy bien, vamos a hacer esto. Y ya, se acabó. Deja de joder, porque le vendiste la idea de que tiene esa persona el poder. En realidad tú lo estás teniendo. Otra técnica que te puede servir bastante es el que pues le plantees que es un gran mando, un gran jefe, que nada se equivoca, que todo lo que hace está bien, etcétera, etcétera. Es decir, ciertas formas como de alabanza. Y a lo mejor aquí puedes decir, oye, pero ¿cómo este ser tan tóxico, tan hija de la fregada, plantearle eso? No, ojo, aguas. Eso es para tu beneficio, es para poder saber cómo llevarte, cómo interactuar de una manera lo más asertiva, lo más adecuada posible con este tipo de seres. Porque recuerda que tiene una autoestima chiquitita, es diminuta. Y entonces lo que necesitan es inflar ese globo que te mencioné antes, falso de su ego, y lo hacen buscando la admiración de los demás. Entonces, también tienen una situación que te van a ver como bueno o como malo. Los buenos los va a ver como los pendejitos, que son los que ante todo me admiran, me alaban, me dicen aspectos positivos, etcétera, etcétera. Pero ojo, cuando tú lo estás haciendo a propósito para que le baje contigo 2, 3 rayitas, el control realmente tú lo tienes, no esa persona. Tenlo en cuenta y tú ya con esto lo vas a tener claro. Te va a ver en el trasfondo, te va a ver como una persona pendeja porque cree que con eso tú te está manipulando y que tú entonces le estás alabando con sus manipulaciones. Pero si tú haces esas alabanzas hacia esa persona, pero tú en el fondo sabes que está mal y que realmente es para que no te esté jodiendo, entonces en realidad tú tienes el control. ¿Y quiénes son los malos para ese tipo de personajes? Pues todos aquellos que le enfrentan, todos aquellos que le dicen que está equivocada, que está mal lo que está planteando, que todos los que buscan el entrar en conflicto, el que le reflejen sus errores, los va a ver como malos. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar las críticas, ni constructivas, ni nada. ¿Por qué? Porque como ellos se creen perfectos, se creen que, como te decía antes, que se sienten que son mucho y que son grandiosos y que son seres especiales, perfectos, etcétera. Recuerda, es parte de su globo inflado, de su ego falso. Entonces, el que alguien les es más, puede ser con una retroalimentación sumamente asertiva, pero para ellos lo perciben de inmediato como algo peligroso, porque es como tronar esa imagen falsa que han creado, porque hay errores, y entonces no puedo equivocarme, yo no me puedo equivocar, porque equivocarme significa ese globo que se desinfle, y entonces tener que tocar lo que realmente son, seres sumamente vacíos, con una autoestima sumamente baja. Y eso es lo que este tipo de personas no queremos. Y bueno, estas son esas 3 técnicas que te comparto que puedes utilizar para poder convivir de una manera un tanto más estable con tu jefe o jefa narcisista. De hecho, aplica igual para algún compañero de trabajo que tenga esas características, ¿eh? Pero la recomendación principal al respecto sería: planea tu cambio de empleo. ¿Por qué? Porque en cualquier tipo de vínculo que exista con alguna persona narcisista, la principal o la forma ideal de interacción con este tipo de personas es no tener interacción con este tipo de persona, porque este trastorno de personalidad no tiene tratamiento, no tiene cura. Así han sido desde el momento en el cual surgió su trastorno, así han sido desde entonces, así son, así van a seguir y así se van a morir. No importa que se le mande a cursos, que se le mande a capacitaciones. De hecho, realmente no quieren asistir, no quieren ir porque son perfectos. ¿Qué fregados les van a enseñar? Olvídate ir a terapia, ¿no? ¿No por qué?
Y si llegan a hacerlo regularmente y si no está ese terapeuta bien calificado o bien entrenado para evitar engancharse con las manipulaciones de una persona narcisista, pues terminan manipulando al terapeuta. Y una de las máscaras y de las técnicas, mejor dicho, que utilizan es ser las víctimas, ser quienes hacen todo bien, quienes a todos les hacen mal, todos los demás le hacen mal y dieron todo y aportan todo y hacen el bien, pero no saben por qué les va tan mal y les tratan tan mal. Es una herramienta que utilizan, es otra técnica de manipulación y lo usan mucho con los terapeutas para que el terapeuta diga, ay, pobrecito, ay, qué mendigos son allá. Igualito lo hacen en relaciones de pareja, cuando van a la terapia y terminan manipulando al terapeuta y ponen como narcisista a la pareja, y entonces el terapeuta le dice todas las técnicas y herramientas que necesita utilizar como víctima, cuando realmente es la persona victimaria. Y entonces cuando la víctima empieza a aplicar las técnicas, ya sabe que está haciendo ese otro. Es enfermizo. Entonces, por lo tanto, no van a cambiar. Y si es un puesto de mando y además tiene mucho poder, como este caso que te comenté, o peor, si es el mismo o uno de los mismos dueños quien tenga esta situación, no va a cambiar. Entonces, vete de ahí, porque genera un ambiente sumamente tóxico y las reacciones problemáticas, malos entendidos, faltas de comunicación, falta de trabajo en equipo, falta de apoyo mutuo, falta de integración, etcétera, que se da en ese grupo de trabajo, porque no son un equipo, se termina actuando como un grupo de trabajo, pues son generadas en gran medida por estos narcisistas, porque además ponen en pique a los otros, se llama triangulación, empieza a compararte con el desempeño trabajo de alguno de tus compañeros, compañeras, empieza a inventar información, empieza a generar chismes, empieza a tergiversar los hechos y te vende la idea de que no sucedió lo que tú sabes que sucedió, o te vende una visión de esa realidad completamente diferente o muy diferente, o con elementos que realmente pasaron, pero los modifica y le modifica otras partes para que seas tú la persona culpable. Entonces, esto buscan constantemente hacer, que los otros sean los culpables, los otros se equivocaron, los otros son los que cometieron los errores, no esa persona, porque no aceptan errores, no pueden. Entonces, cuando hay realmente un error, hacen todo ese tipo de técnicas, todo ese tipo de manipulaciones, entonces se vuelve sumamente caótico y muy tóxico. Y para la víctima, los daños son altísimos. Emocionalmente, físicamente, se empiezan a deteriorar, empiezan a tener muchas psicosomatizaciones, es decir, empiezan a tener, por ejemplo, no sé, sarpullidos, ciertos dolores en el cuerpo que antes no tenían, a sentir demasiado cansancio, a tener mucho agotamiento, a no querer ir a trabajar, a sentirse sin energía para realizar sus labores, a un descontrol de sus emociones, empiezan también a dudar de su realidad, porque como te modifican la realidad de lo que pasó, dudas de que tu percepción del mundo está siendo correcta, o sea, y además la interacción con los compañeros que también están siendo víctimas de esta persona se vuelve muy destructivo. Por eso es que generan tanta rotación de personal, por eso no conforman realmente equipos de trabajo, porque sus maneras tan destructivas no se quedan con ellas, las llevan hacia los demás, porque no enfrentan sus propias formas destructivas. Las proyectan. El mecanismo principal, usan dos, pero uno de los principales que utilizan es la proyección. Entonces, todas esas formas que dice que los demás se equivocan, no hacen, no cumplen, actúan inadecuado, etcétera, realmente son ellos, pero los proyectan en su gente y esto provoca un caos organizacionalmente hablando, o al menos en ese departamento, área, etcétera. Por eso, no va a modificarse, no va a cambiar. Por eso la recomendación, la última es, vete de ahí. Y con eso, y al retirarte, te quitas de esta persona y del control, manipulación de esta persona. Y ojo, porque aún así llega a suceder que siguen buscando la manera de estarte fregando. Y pueden hacerlo con el celular, puede ser con mensajes, puede ser con sus redes sociales, o sea, abren perfiles falsos para meterse en tu perfil, te hacen comentarios, hacen amenazas, aún ya alejándote
Pues tenlo también en cuenta que puede suceder. Por eso, entre más lejanía puedas tener de esta persona narcisista, de ese mando narcisista, te sueltas. Es mucho más fácil que una relación interpersonal. Peor una relación interpersonal donde hay familia, donde hay hijos. Bueno, acá en el trabajo comparativamente es más sencillo porque lo que haces es cortar, no vámonos, nos alejamos, bloqueamos. Es más, según los casos, hay ocasiones que yo recomiendo, desgraciadamente, cambia de celular, el número, cambia de chip para que no pueda tener ese contacto, elimina, ya no use los correos no institucionales, si es que los tenía también, ya no los uses, abre nuevos. O sea, desgraciadamente, al ser víctima de una persona así, sí se necesita modificar muchas cosas de tu vida. Entonces, por eso es, entre más pronto te alejes, mucho mejor. Y vas a encontrar muchos entornos donde, pues no te voy a decir porque yo lo vivo todos los días capacitando en las empresas, que son todas magníficas. No, claro que no. Pero hay en algunas otras donde no tienes a ese narcisista ahí y el ambiente puede ser muy diferente. Y te puedes encontrar a una jefa, un jefe que sea mucho más estable y que sea muy diferente a estar padeciendo, porque se es, y recalco, víctima de este tipo de personajes. Entonces, mucho cuidado. Bueno, si crees que esta información le puede servir a alguien más, te pido que se la compartas para que pueda ver este video. Si tienes alguna duda o quieres que te ayudemos, yo te puedo ayudar para poder saber qué hacer, cómo realizar esa cercanía, ese contacto, esa comunicación o ese plan para poderte movilizar y dejar de tener estas situaciones con esos enfrentamientos con esta persona narcisista, escríbeme y con todo gusto te puedo ayudar. Soy para ti tu amigo Fernando Piña, el psicólogo de las empresas. Hasta pronto. No me dejes.